Descreación. Descreación, hacer que lo creado pase a lo increado. Destrucción, hacer que lo creado pase a la nada, sucedáneo culposo de la descreación. La creación es un acto de amor y es perpetua. En cada momento, nuestra existencia es amor de Dios por nosotros, pero Dios no puede amarse más que a sí mismo. Su amor por nosotros es amor por sí mismo a través nuestro. Así, Él, que nos da el ser, ama en nosotros el consentimiento para no ser. Nuestra existencia no está hecha sino de su espera, de nuestro consentimiento para no existir. Nos mendiga perpetuamente esa existencia que nos la da para mendigárnosla. La implacable necesidad, la miseria, el desamparo, el aplastante peso de la estrechez y del trabajo agotador, la crueldad, las torturas, la muerte violenta, la coacción, el terror, las enfermedades, todo eso es el amor divino. Es Dios quien por amor se retira de nosotros con el fin de que podamos amarle, porque si estuviéramos expuestos a la irradiación directa de su amor, sin la protección del espacio, del tiempo y de la materia, nos evaporaríamos como el agua al sol. No habría suficiente yo en nosotros como para abandonar el yo por amor. La necesidad es la pantalla puesta entre Dios y nosotros para que podamos ser. A nosotros nos corresponde atravesar esa pantalla para dejar de ser. Existe una fuerza deífuga, si no, todo sería Dios. Al hombre le ha sido dada una divinidad imaginaria para que pueda deshacerse de ella como Cristo de su divinidad real. Renuncia, imitación de la renuncia de Dios en la creación. Dios renuncia en cierto sentido a ser todo. Nosotros debemos renunciar a hacer algo, es el único bien para nosotros. Somos toneles sin fondo por no haber comprendido que tenemos un fondo, elevación y rebajamiento. Una mujer que se mira al espejo y se arregla no siente vergüenza de reducirse a sí misma, a ese ser infinito que mira todas las cosas, a un pequeño espacio. De igual manera, por mucho que ascienda el yo social, psicológico, etc., cuantas veces ocurra, acabará uno degradándose infinitamente, reduciéndose en no ser más que eso. Todo lo que se aprende por medio de las facultades naturales es hipotético, únicamente cuenta el amor sobrenatural. Por eso somos co-creadores, participamos en la creación del mundo al descrearnos nosotros mismos. No se posee más que aquello a lo que se renuncia. Aquello a lo que no se renuncia se nos escapa. En ese sentido, no se puede poseer nada sin pasar por Dios. Comunión católica. Dios no se hizo carne solo una vez, se hace materia todos los días para darse al hombre y ser consumido por él. Recíprocamente, mediante el cansancio, la desgracia y la muerte, el hombre es hecho materia y consumido por Dios. ¿Cómo negar esa reciprocidad? Él se vació de su divinidad. Nosotros hemos de vaciarnos de la falsa divinidad con la que hemos nacido. Una vez que se ha comprendido que no se es nada, el objetivo de todos los esfuerzos es convertirse en nada. Con ese fin se sufre con conformidad, con ese fin se actúa y con ese fin se reza. Dios mío, concédeme que me convierta en nada. A medida que me voy convirtiendo en nada, Dios se ama a través mío. Lo que está abajo se parece a lo que está arriba, así que la esclavitud es una imagen de la obediencia a Dios, la humillación una imagen de la humildad, la necesidad física una imagen del irresistible impulso de la gracia, el abandono paulatino de los santos, una imagen de la fragmentación del tiempo en los criminales y prostitutas, etc.
Con ese argumento hay que buscar lo más bajo que existe a título de imagen, que lo que en nosotros es bajo vaya hacia abajo con el fin de que lo que es alto pueda ir hacia arriba, porque estamos invertidos, nacemos así. Restablecer el orden es deshacer dentro de nosotros la criatura. Inversión del objetivo y de lo subjetivo. Asimismo, inversión de lo positivo y de lo positivo y de lo negativo. Ese es también el sentido de la filosofía de las Upanishad. Nacemos y vivimos a contrapelo, porque nacemos y vivimos dentro del pecado, el cual constituye una inversión de la jerarquía. El primer acto es la inversión, la conversión. Si el grano no muere, debe morir para liberar la energía que lleva en sí, con el fin de que se formen a partir de él otras combinaciones. De igual manera, debemos nosotros morir para liberar la energía afectada y adquirir una energía libre susceptible de amoldarse a la verdadera filiación de las cosas. La extrema dificultad que a menudo experimento al realizar la mínima acción es un favor que se me hace, porque de esa manera, con acciones ordinarias y sin llamar la atención, puedo cortar algunas raíces del árbol. Por muy al margen que se esté de la opinión pública, las acciones extraordinarias encierran un estímulo que se halla totalmente ausente en las acciones ordinarias. Encontrar una dificultad extraordinaria para realizar una acción ordinaria es un favor por el que hay que estar agradecido. No hay que pedir la desaparición de esa dificultad, hay que implorar la gracia de utilizarla. En general, no desear la desaparición de ninguna de las propias miserias, sino la gracia que las transfigura. Con frecuencia, los sentimientos, los sufrimientos físicos y las privaciones resultan para los hombres valientes una prueba de resistencia y de fortaleza de ánimo, pero se puede hacer un mejor uso de ellos. Que no me resulten, pues, eso, que me resulten un testimonio sensible de la miseria humana, que los padezca de una manera completamente pasiva. Fuera como fuere, ¿cómo habría de considerar yo la desgracia demasiado grande cuando la mordedura de la desgracia y el rebajamiento a que la misma condena hacen posible el conocimiento de la miseria humana, conocimiento que es la puerta de toda sabiduría, pero también el placer, la felicidad, la prosperidad, y se sabe reconocer en ellas lo que proviene de fuera, del azar, de las circunstancias, etc., dan testimonio de la miseria humana. Hacer ese uso de los mismos e incluso de la gracia en su calidad de fenómeno sensible, ser nada para ocupar en el todo el verdadero lugar de uno. La renuncia exige pasar por angustias equivalentes a las que causaría en realidad la pérdida de todos los seres queridos y de todos los bienes, incluidas las facultades y adquisiciones en el ámbito de las creencias sobre la que está bien o lo que es estable, etc. Y no ha de ser uno mismo quien se prive de eso, sino que hay que perderlo, como Job. Pero la energía separada así de su objeto no debe ser despilfarrada en vaivenes, degradada. La angustia debe ser, pues, aún mayor que en la desgracia real. No debe fraccionarse a lo largo del tiempo ni dirigirse hacia ninguna esperanza. Cuando la pasión del amor llega hasta la energía vegetativa, entonces asistimos a casos como los de Fedra, Arnulfo, etc., y siento por dentro que tendré que morir. Hipólito es verdaderamente más necesario para la vida de Fedra en sentido literal que el alimento. Para que el amor de Dios penetre hasta tan abajo, es preciso que la naturaleza haya padecido una última violencia. Job, cruz. El amor de Fedra, el de Arnulfo, es impuro. Un amor que descendiera tan abajo y que fuera puro, convertirse en nada hasta un grado vegetativo, es entonces cuando Dios se convierte en pan,
Si nos contemplamos en un momento determinado, en el instante presente, seccionado del pasado y del futuro, somos inocentes. En ese instante no podemos ser más que la que somos. Todo progreso implica una duración. En este instante está dentro del orden del mundo el que seamos así. Aislar de esa manera un instante supone el perdón, pero ese aislamiento es deshacimiento. No hay más que 2 instantes de desnudez y de pureza perfectas en la vida humana: el nacimiento y la muerte. A Dios no se le puede adorar bajo su forma humana sin manchar su divinidad, si no es como recién nacido o agonizante. Muerte, estado instantáneo, sin pasado ni futuro, indispensable para el acceso a la eternidad. Si alguien encuentra la plenitud de la alegría en la idea de que Dios existe, ha de encontrar la misma plenitud en el conocimiento de que Él mismo no existe, porque se trata del mismo pensamiento. Y ese conocimiento solo se extiende a la sensibilidad mediante el sufrimiento y la muerte. Alegría en Dios. Realmente hay alegría perfecta e infinita en Dios. Mi participación no añade nada, mi no participación nada resta a la realidad de esa alegría perfecta e infinita. Por tanto, ¿qué importancia tiene el que deba o no participar? Una importancia nula. Los que desean su salvación no creen de verdad en la realidad de la alegría en Dios. La creencia en la inmortalidad es perjudicial porque no entra de nuestra capacidad. La creencia en la inmortalidad es perjudicial porque no entra dentro de nuestra capacidad. Representamos el alma como verdaderamente incorpórea. Así pues, esa creencia es en realidad una creencia en la prolongación de la vida. Anula la función de la muerte. Presencia de Dios debe entenderse de 2 maneras. Por ser creador, Dios está presente en todo lo existente desde el momento mismo en que existe. La presencia por la que Dios necesita de la cooperación de la criatura es la presencia de Dios, no por ser el creador, sino por ser el Espíritu. La primera presencia es la presencia de creación, la segunda es la presencia de descreación. El que ha sido creado sin nosotros no nos salvará sin nosotros. San Agustín. Solamente ocultándose ha podido Dios crear. De otro modo, solo Él existiría. También la santidad debe, pues, ocultarse en cierta medida incluso a la conciencia, y debe hacerlo dentro del mundo. Ser y haber. El hombre carece de ser, solo tiene haber. El ser del hombre está situado por detrás del telón, por la parte de lo sobrenatural. Lo que puede conocer de sí mismo es únicamente lo que las circunstancias le dejan. El yo está oculto para mí y para el prójimo. Está por la parte de Dios, está en Dios, es Dios. Ser orgulloso es olvidar que se es Dios. El telón es la miseria humana. Incluso para Cristo hubo un telón. Satanás en Dios te ama de modo gratuito. Hablamos del plano del amor. Se sitúa el amor en el plano de las ovejas, de los campos de trigo, de los hijos numerosos, o bien lo hace más allá, en la tercera dimensión, detrás. Por profundo que sea ese amor, hay un momento de ruptura en que se sucumbe, y ese es el momento que transforma, que arranca de lo finito hacia lo infinito, que hace trascendente en el alma el amor al alma por parte de Dios. Es la muerte del alma. Desgraciado aquel para quien la muerte del cuerpo precede a la del alma. El alma que no está llena de amor muere de una mala muerte. ¿Por qué ha de tocar en suerte de manera indiscriminada una muerte así? Bien está que así sea.
todo ha de tocar en suerte de manera indiscriminada. La apariencia se adhiere al ser y únicamente el dolor puede arrancar al uno de la otra. Quien tiene el ser no puede tener la apariencia. La apariencia pone cadenas al ser. El paso del tiempo arranca violentamente al parecer del ser y al ser del parecer. El tiempo pone de manifiesto que no es la eternidad. Es preciso desarraigarse, talar el árbol y hacer con él una cruz para luego llevarla todos los días. No hay que ser yo, pero menos aún hay que ser nosotros. La ciudad brinda la sensación de aliarse en casa, tener el exilio, la sensación de aliarse en casa, arraigarse en la ausencia de lugar, desarraigarse social y vegetativamente, exiliarse de toda patria terrestre. Hacerle todo eso a otro desde fuera es un sucedáneo de la creación, es producir irrealidad. Con el desarraigo se busca más realidad.